¿Alguna vez ha tenido la sensación de que algo invisible está tratando de ingresar a su hogar, como si se observara una presencia afuera, esperando el momento adecuado para cruzar la puerta? ¿Qué pasaría si te dijera que el Padre Pío reveló un objeto sagrado capaz de bloquear este mal incluso antes de que ella tocara su casa? Hoy encontrará un secreto oculto durante décadas, algo que puede cambiar completamente la forma en que protege su hogar y su familia. Antes de continuar, necesito que hagas 3 cosas muy importantes ahora. Deja tu cómo, suscribirse al canal y active la campana de las notificaciones, por lo que se asegura de que no hay contenido como este pase inadvertido. Y más, quiero que comentaras aquí en los comentarios: mi casa será ligera. Este comentario es más que una oración. Es una declaración de fe. Es usted diciendo al mundo espiritual que su hogar está rodeado por la presencia divina. Comente ahora y prepárese, porque lo que descubrirá hoy puede cambiar la forma en que ve la batalla espiritual invisible a su alrededor. El Padre Pío, incluso después de décadas de su muerte, todavía resuena como una alerta de voz espiritual a aquellos que se atreven a escuchar más allá de lo obvio. En medio de sus intensas oraciones y experiencias sobrenaturales, dejó fragmentos de mensajes que hablaban de una guerra invisible. Uno de estos mensajes, perdido en medio de los registros antiguos, habló directamente sobre un punto de entrada espiritual: las puertas de las casas. Pío implicaba que el mal no invade con fuerza, sino que se infiltra en silencio, especialmente donde abrimos nuestra casa al mundo, la entrada. El mensaje, inicialmente considerado simbólico, fue reinterpretado por académicos y fieles que notaron un estándar en sus informes. Entre palabras de consuelo y advertencias sobre el mal, siempre había un elemento común: la puerta de la casa como frontera espiritual. No era solo una metáfora, sino un punto estratégico utilizado por las fuerzas oscuras para influir en el medio ambiente y la energía de un hogar. Y es precisamente en este detalle que vive el secreto. El Padre Pío no dejó mensajes vacíos. Si mencionó un punto vulnerable, también dejó pistas para protegerlo. Y lo que parecía solo una recomendación genérica, con el tiempo, se convirtió en una revelación terriblemente específica. La entrada de la casa es más que una puerta física. Es el límite entre el interior y el exterior, entre su santuario personal y el caos del mundo. Espiritualmente, se ve como un punto de transición, un lugar donde las fuerzas pueden cruzar sin ser vistas. Las culturas ancestrales siempre han tratado la puerta de entrada con respeto, adornándola con símbolos, bendiciones o amuletos, una sabiduría que parece olvidada hoy, pero que el Padre Pío buscó reavarse. Pío advirtió que el mal no necesita romperse. Entra cuando abrimos la puerta a ciertas energías, personas o incluso pensamientos negativos. Y a menudo la puerta está espiritualmente abierta, incluso cuando está físicamente bloqueada. El mundo invisible actúa a través de infracciones, y la entrada, sin protección, es una de las más grandes. Por lo tanto, según él, la protección espiritual de la puerta de entrada no es opcional, es esencial. Y aquí es donde el objeto revelado gana fuerza, porque su función no solo es simbólico, sino activo. Cierra este pase sutil, bloqueando lo que no se ve, sino que se siente. Durante siglos, los sacerdotes exorcistas y místicos usaron objetos consagrados no como superstición, sino como extensiones de fe. Muchos de ellos han aprendido de tradiciones aún mayores, heredadas de un cristianismo primitivo y cargado de simbolismos olvidados. El Padre Pío se sumergió en este conocimiento oculto y encontró lo que muchos ya habían dejado atrás: un objeto simple, pero cargado de fuerza espiritual. Este objeto no fue elegido por casualidad. Fue utilizado por monjes juveniles
en monasterios remotos, en momentos en que la oscuridad espiritual se libró con oraciones incesantes y artículos sagrados colocados en puntos estratégicos. Según Pío, fue en este tipo de tradición que la clave residía para bloquear el mal moderno, no con fuerza, sino con la fe aplicada a símbolos reales. El objeto, de acuerdo con los registros menos conocidos, no necesitaba ser grande o visible para todos. Necesitaba estar allí, presente y posicionado con intención. Fue un recordatorio silencioso del mal. Aquí, no. La antigua tradición sabía esto, y el Padre Pío solo la trajo de vuelta a la luz, a aquellos listos para escuchar. Durante un momento de éxtasis espiritual, registrado por uno de sus seguidores más cercanos, el Padre Pío habría murmurado una revelación mientras rezaba por protección a una familia. Él habló de un objeto, algo que debe colocarse donde el mal toca primero. La descripción era simbólica pero clara: la entrada de la casa. No era un objeto nuevo, sino uno que existía desde tiempos bíblicos, utilizado por ancianos y profetas. Según el informe, el objeto sería algo que evocaba la presencia divina continuamente. La fe aislada no era suficiente, era necesario un vínculo físico entre el plano espiritual y el hogar. El Padre Pío señaló algo que, cuando se bendece correctamente, se convirtió en un verdadero escudo invisible. Y lo más impresionante, dijo que el mal reconoce este objeto y lo teme. La revelación fue ignorada por muchos, pero anotó por unos pocos. Y los que lo probaron informaron cambios, entornos más ligeros, zonas más tranquilo. Y extrañamente, los visitantes extraños comenzaron a evitar estas casas, como si hubiera una barrera invisible. Un secreto revelado en la oración y ahora surge duro. El objeto en sí no es misterioso solo por su efecto, sino por su historia olvidada. En algún momento de la historia de la Iglesia, entre los consejos y la persecución espiritual, su presencia estaba siendo silenciada, no por falta de efectividad, sino por miedo a lo que él representaba, un poder que surgió directamente de las raíces de la fe, sin la necesidad de grandes estructuras o aparatos religiosos. Era algo personal, directo y poderoso. Además, con el avance del racionalismo y la modernidad, la espiritualidad fue tratada como superstición. Objetos como este se consideraron creencias, no herramientas espirituales legítimas. Muchos sacerdotes evitaron mencionarlo, temiendo que se vean como viejos o místicos. Pero el Padre Pío nunca se preocupó por eso. Conocía la guerra invisible que enfrentó y sabía que cualquier arma era válida. Así, el objeto cayó en el olvido. Estaba oculto en textos antiguos, mencionados solo en círculos muy cerrados, hasta que alguien, como un Pío, se atrevió a rescatar su fuerza. Y ahora, tal vez, es hora de traerlo de regreso para proteger nuestros hogares antes de que sea demasiado tarde. En los últimos años de su vida, el Padre Pío se ha vuelto aún más reservado para las batallas espirituales de bloqueo. Sin embargo, en conversaciones privadas con unos pocos discípulos, dejó luz información preciosa sobre las antiguas prácticas de protección espiritual. Uno de estos momentos fue descrito por un seminarista italiano que informó a la audición directamente de Pío sobre un objeto que tenía un origen no humano, revelado por la inspiración divina a los monjes del desierto, hombres que enfrentaron demonios con plena luz del día. Este objeto no era una invención moderna, sino algo que provenía de las tradiciones cristianas orientales, mezcladas con el simbolismo hebreo. Pío declaró que el objeto no era solo un símbolo de fe, sino un canal para el rendimiento de la gracia divina. En una de sus frases más llamativas, habría dicho: «El mal no teme la palabra, sino que temblan frente al signo sagrado». Este letrero, dijo, podría ser portado, pero era más efectivo cuando se clavaba en la entrada, como centinela de la casa. El origen místico de este artículo
se ocultó cuidadosamente con el tiempo, precisamente por su poder. Muchos les pareció peligroso hacer que este conocimiento sea accesible para todos, pero el Padre Pío, al ver los peligros espirituales creciendo, decidió que era hora de reavivar esta luz y dirigió esta misión a aquellos que tenían suficiente fe para entender. A diferencia de los crucifijos ordinarios o el agua bendita utilizada ocasionalmente, el objeto revelado por Pío actúa como una resistencia continua. No solo elimina el mal temporalmente, sino que establece una barrera permanente siempre que se active correctamente. Este símbolo representa una línea que no debe ser cruzada, una especie de advertencia espiritual. Aquí habita en la fe, y el mal no será tolerado. La fuerza de este objeto no está solo en su forma, sino en lo que representa. Lleva, según los informes antiguos, la energía de una oración constante, no para emitir el sonido, sino por ser ungido y posicionado con una clara intención espiritual. Es como una vela invisible encendida en la entrada que arde en silencio día y noche, repitiendo las sombras que intentan acercarse. El Padre Pío describió esta fuerza como un escudo que no se ve, sino que se siente en los espíritus. Muchos de los que lo usaron dijeron que notaron una paz inexplicable en interiores, incluso cuando el caos se hizo cargo del mundo exterior. Un símbolo simple, pero con un poder que desafía toda la lógica racional y se reafirma como la última línea de defensa contra el mal. La acción del objeto no es como un hechizo o magia automática. Actúa en sintonía con la fe de quienes lo posicionan y la bendición que lleva. Pío dejó en claro que para funcionar debería ser más que un adorno. Necesitaba ser reconocido como una extensión de la protección divina. Se convirtió en un escudo, sí, pero un escudo consciente que se ve fortalecido por la espiritualidad presente en el hogar. Cuando se coloca en la entrada, el objeto crea un campo espiritual que desorienta a las entidades negativas. Según los monjes antiguos, estas presiones perciben la frecuencia del objeto, que emite una energía alineada con la luz. Esta frecuencia rompe los intentos de infiltración invisible, pensamientos negativos, presencias oscuras, influencias externas que se disfrazan de normalidad. El Padre Pío llamó este efecto de capa de silencio, porque muchos de los ataques espirituales cesaron completamente sin problemas. Las personas que sufrían de pesadillas, preocupaciones inexplicables o peleas constantes en casa notaron un cambio repentino. No sabían por qué, pero el objeto en silencio estaba allí haciendo lo que siempre hacían: mantener el umbral entre el bien y el mal. A lo largo de los años, después de la muerte del Padre Pío, comenzaron a surgir testimonios de los fieles que decidieron seguir su consejo, incluso el menos revelado. Entre ellos estaban los informes de familias que posicionaron el objeto en la entrada de sus hogares y observaron cambios tan drásticos que limitaron a lo sobrenatural. En una de estas historias, una mujer italiana dijo que durante más de 10 años sintió una presencia oscura merodeando su hogar. Después de colocar el objeto revelado por Pío, la sensación desapareció y con él los sueños inquietantes que lo atormentaron. Otro caso sorprendente vino de España. Un padre de la familia, escéptico hasta entonces, decidió posicionar el artículo en secreto después de escuchar el consejo de un amigo devoto. En unos días, informó que sus hijos dejaron de despertar asustados al amanecer, y la casa previamente pesada parecía más clara. Cuando le dijo a su esposa, confirmó que sentía lo mismo, como si un velo hubiera sido retirado del medio ambiente. Estos informes, aunque ignorados por muchos, forman un mosaico que refuerza el poder espiritual del objeto. No son coincidencias aisladas, sino evidencia de que algo invisible realmente sucede. Algo que solo los que se atreven a probar sienten.
El Padre Pío fue detallado. No era suficiente tener el objeto, era necesario saber dónde ponerlo. Según él, el punto exacto de la entrada es más importante de lo imaginado. La ubicación correcta está por encima de la puerta principal, como si viera a quien se acerque a quien se acerca. Afirmó que el objeto, colocado allí, ve lo que no vemos y repele antes de que el mal ni siquiera piense en entrar. No debe estar oculto, ni colocarse de manera descuidada. La orientación de Pío era clara. El acto de posicionamiento debe hacerse con conciencia y oración. Al ponerlo, la persona debe pronunciar palabras de bendición y pedir protección directamente a Dios, como erige un tutor espiritual. Es este momento el que activa la función real del objeto, transformándolo de materia común en una herramienta sagrada. Además, Pío recomendó que el objeto se revise espiritualmente de vez en cuando, con oraciones, incienso o renovación de la fe. Él creía que el mal no se rinde, solo cambia de forma, y que incluso un escudo debe mantenerse firme. Por lo tanto, la entrada de la casa, protegida con el objeto correcto, se convierte en un muro invisible pero irrompible. Incluso con la clara orientación dejada por el Padre Pío sobre la importancia del objeto sagrado en la entrada de las casas, muchos cometen serios errores que anulan o reducen drásticamente su poder espiritual. La mayoría cree que solo lo pone allí, como si fuera un adorno decorativo, pero el objeto no responde a la apariencia externa. Se activa por intención, fe y posicionamiento exacto. Ignorar esto es como instalar una puerta blindada y dejarla hallar. La protección espiritual requiere precisión, y Pío hizo un punto de resaltar esto cada vez que fue interrogado por sus fieles. Uno de los principales errores está en el acto de colocar el objeto sin un momento de consagración. Según Pío, este momento es esencial para que el objeto se convierta en un canal entre el mundo físico y espiritual. Muchos lo cuelgan apresuradamente, sin siquiera rezar o pedir una intercesión divina. Esto, para el santo, era como tener un soldado de pie, pero sin armadura. El objeto puede estar allí física, pero espiritualmente está dormido. Su fuerza solo se despierta cuando es ungido por la fe, involucrado en palabras de protección y posicionado como un símbolo vivo de resistencia. Otro error común es colocarlo en lugares simbólicos pero ineficaces, detrás de la puerta, escondido en pinturas, cajones internos o incluso en habitaciones internas de la casa. El Padre Pío estaba claro. Debe estar en la entrada principal, visible para aquellos que llegan, no para aquellos que ya están adentro. Aquí es donde el mal intenta entrar. Ahí es donde comienza la energía del hogar. El objeto actúa como un centinela espiritual, y un centinela no se esconde. Muchos subestiman este detalle, por lo que continúan enfrentando malas sensaciones, peleas constantes o un peso en el entorno que simplemente no desaparece. No es que el objeto falló, no fue respetado como debería. Y quizás el más grave de todos los errores es la negligencia del mantenimiento espiritual. Pío enseñó que, así como un cuerpo necesita comida y una vela de cera, el objeto también debe ser renovado. No físicamente, sino energéticamente. Esto se hace con oraciones, salmos, uso ocasional de agua bendita y, especialmente, con la presencia activa de la fe en ese hogar. Dejar el objeto acumulando polvo y olvidado es como tener una espada en el piso durante la guerra. El mal, al darse cuenta de que la casa ya no vibra con la misma protección, está alrededor nuevamente. Y cuando eso sucede, no golpea, entra. Por lo tanto, la verdadera protección requiere más que un gesto. Requiere conciencia, constancia y un corazón atento. El Padre Pío, en su silencio cargado de espiritualidad, dejó una poderosa enseñanza. Ningún objeto sagrado funciona si no se activa con el corazón.
y en el caso del objeto revelado por él, la activación es un verdadero ritual, no de una manera litúrgica tradicional, sino como un momento íntimo entre los fieles y lo divino. Antes de colocarse en la entrada, el objeto debe mantenerse en las manos, con una conciencia total de lo que está a punto de representar. Según los informes conservados por los seguidores cercanos, Pío recomendó que el ritual comience con un momento de silencio profundo, alejándose de las distracciones, para que la fe ocupara todo el entorno. La oración, dijo en este momento, no es fija, pero necesita llevar 3 elementos esenciales: protección, autoridad espiritual y gratitud. Pío sugirió que los fieles, en sus propias palabras, pidieran a Dios que santifique ese objeto con el propósito específico de bloquear cualquier fuerza malvada, y también consagrarlo como una extensión de la presencia de Dios en esa casa. Era importante verbalizar esta intención, ya que en el plano espiritual las palabras tienen peso y vibración. La activación se completó luego con un salmo, generalmente el Salmo 91, conocido como el escudo de los que confían. Al final de la oración, un toque de agua bendita selló el momento. Este ritual, por simple que parezca, es lo que diferencia un objeto común de una barrera espiritual legítima. Pío enfatizó que el mal reconoce lo que fue consagrado. Una puerta con el objeto activado no es solo una barrera física, es una declaración invisible que esa casa pertenece a la luz. Y según él, las entidades oscuras se dan cuenta de esto de inmediato. El ritual, por lo tanto, se trata menos de la forma y más sobre la intención profunda. Hecho con fe, transforma madera, metal o piedra en centinelas espirituales indestructibles. Hay señales que no se pueden ignorar, y el Padre Pío advirtió de ellos como quien conocía bien al enemigo. Dijo que el mal no invade explícitamente, ella susurra, se arrastra, se infiltra como una niebla invisible. Una de las primeras señales que mencionó fue el peso en el medio ambiente, un cansancio sin explicación, una tristeza que se asienta sin causa concreta. Cuando el mal rodea una casa, el aire parece más denso. Las palabras dentro de la casa se vuelven más difíciles, y el silencio ya no es paz, queda inquieta. Otra señal clara está en conflictos y emociones frecuentes en la piel. Pío creía que el mal no destruye los hogares con violencia inmediata, sino siembra la discordia. Parejas que anteriormente estaban unidas para discutir por cualquier motivo. Los niños se agitan, tienen pesadillas o desarrollan temores repentinos. Y todo esto sucede sin una explicación lógica. Él dijo, a mal le gusta el caos, y donde hay ruido en el alma, hay espacio para la oscuridad. Cuando surgen estos patrones, es hora de observar, porque no solo puede ser emocional. Quizás la casa está bajo ataque. Finalmente, Pío citó uno de los signos más sutiles y aterradores: la sensación de ser observada, especialmente en las entradas de la casa. Muchos de sus informes involucraron a personas que sintieron la piel de gallina cerca de la puerta, escucharon ruidos inexplicables o vieron sombras con los ojos. Según él, esta fue una de las últimas fases antes de una verdadera invasión espiritual. En estos momentos, el objeto sagrado debía ser activo, presente y reforzado. Era como una barricada final, y su ausencia podría convertir la casa en un campo abierto a fuerzas que no se rebelan, solo actúan. El Padre Pío vivía entre dos mundos, el visible y lo invisible, y por mucho que mantuviera su rutina de oración, confesiones y misas, fue durante las primeras horas que enfrentó sus mayores batallas. En su habitación en el convento, amigos y seguidores escucharon gritos, ruidos violentos e incluso muebles arrastrados sin explicación. Pío dijo que eran los hijos de la oscuridad tratando de intimidarlo. Pero un pequeño detalle revelado está en los informes que hizo sobre las puertas. Afirmó que a menudo
antes de las manifestaciones más intensas, a través de entidades oscuras que observan afuera como si esperara una brecha. Para Pío, las puertas representaban más que madera y hierro, eran portales de decisión espiritual. El mal no invade sin permiso, necesita acceso. Y a menudo este acceso es simbólico, una mala elección, un rencor alimentado, una ausencia de oración. Él dijo: no tengas miedo de lo que hay dentro, pero lo que intentas entrar. Cuando vi esta presencia más allá de la puerta, supe que la guerra estaba cerca, y eso es precisamente por qué comenzó a advertir sobre la protección de este punto de la casa con fe activa. En una confesión registrada por uno de los frailes, Pío describió una visión que tuvo durante la oración del rosario. Vio docenas de hogares con puertas espiritualmente abiertas, permitiéndoles sombras libremente dentro de ellas. La gente se enfermó, los sueños fueron destruidos y la raíz de todo estaba en esa entrada desprotegida. La imagen era clara. El mal no explotó, se drenó a través de las grietas como una niebla venenosa. Esto lo hizo reforzar aún más la importancia del objeto y especialmente la vigilancia espiritual constante. Muchos interpretan esto como una metáfora, pero para el Padre Pío fue literal. Las fuerzas que enfrentó no eran ideas abstractas, sino presencias reales. Vio lo que pocos tenían el coraje de admitir. El mundo espiritual está constantemente en actividad, e ignorarla es un riesgo peligroso. El objeto sagrado, posicionado correctamente, era la forma más efectiva de decirle al mal: aquí no es su lugar. Fue el muro silencioso que protegió el hogar de las garras invisibles que rodean nuestras puertas cuando pensamos que todo está en paz. Décadas después de la muerte del Padre Pío, sus palabras continúan haciendo eco con una actual aterradora. En tiempos de incertidumbre, miedo y oscuridad espiritual, el legado que ha dejado con respecto a la protección del hogar no solo sobrevive, sino que se fortalece. En varias partes del mundo, las familias redescubren sus enseñanzas, especialmente sobre el objeto revelado. Estos son miles de testimonios que aparecen en videos, cartas, reuniones religiosas, y todos convergen en la misma línea. Después de colocar el objeto, algo ha cambiado, algo se separó. El ambiente, una vez pesado, se ha vuelto ligero. El sentimiento de amenaza desapareció, y con ella, él regresó a la paz. No estamos hablando de superstición o rituales vacíos. Estamos hablando de la fe colocada en acción, cuando el objeto está consagrado, posicionado con intención y acompañado de una vida espiritual activa, se convierte en un verdadero escudo. Varios sacerdotes contemporáneos, incluidos los exorcistas, han recomendado su uso no como un sustituto de la oración, sino como un refuerzo de la presencia divina en el hogar. No anula las batallas, sino que fortalece la resistencia, y a menudo les impide comenzar. Debido a que el mal, al darse cuenta de que la casa está almacenada, simplemente pasa hacia adelante. Familias que enfrentan desunión, niños con terrores nocturnos, personas con ansiedad sin explicación. Muchos de estos casos mostraron una mejora significativa después del uso del objeto. Por supuesto, no es una solución mágica, pero funciona como un ancla espiritual. Algo visible que recuerda diariamente que hay una opción para la luz, y esta memoria tiene poder. Porque no es el objeto en sí el que protege, sino lo que representa: fe viva, resistencia silenciosa, conexión con Dios. Es posible que el Padre Pío nunca haya imaginado el alcance que su revelación tendría en estos días. Pero su coraje para hablar sobre lo que muchos evitaban abrieron formas de miles de hoy para proteger sus hogares conscientemente. El objeto sagrado en la puerta no es un detalle, es una declaración.
Y cada casa que lo posiciona con fe se convierte en parte de un ejército invisible que resiste la oscuridad, un hogar de luz en el caos. El legado está vivo y continúa salvando a las familias todos los días.